Fíjese que después del estallido social y con la implementación del teletrabajo, por supuesto debido a la pandemia, muchos capitalinos cambiaron sus prioridades al momento de buscar un hogar, lo que ha derivado en una caída en la búsqueda de casas y departamentos en comunas tradicionales, las que están en la zona céntrica de la región metropolitana. En cambio, Buin, Peñaflor, Melipilla, Colina también pasaron a ser algunas de las comunas más cotizadas en los portales inmobiliarios. Vamos a profundizar en lo que es esta tendencia. Ya nos acompaña Nicolás Izquierdo, subgerente de Planificación y Operaciones de portalinmobiliario.com. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto saludarte. Hola, muy buenos días, un gusto también. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Cómo describirías, cómo analizas este fenómeno que se está viendo en este inicio del año 2021? Mira, nosotros al revisar los resultados del último informe que preparamos en base a los datos que se dan en portal inmobiliario, tanto oferta como demanda, una de las principales conclusiones y quizás una palabra como para definir esto rápidamente es que hoy día lo que estamos viendo es una mayor preferencia por espacio. Lo que estamos viendo es que a nivel de nuestro usuario creció de forma significativa la demanda por casa, un ritmo mucho mayor que la demanda por departamento durante lo que fue sobre todo el año 2020, sobre todo la última parte del año. Y esa mayor demanda por casa se ve reflejada también en la cantidad de oferta que hay disponible. Hoy día como sitio estamos viendo que en el caso de las casas está disminuyendo la oferta disponible, tanto de casas que están en venta como de casas que están en arriendo, sobre todo la oferta de arriendo es la que más se ha ajustado. Y en el otro polo opuesto se encuentra el comportamiento de los departamentos, donde a diferencia de lo que pasa en las casas, hoy día estamos viendo un aumento de oferta disponible. Entonces, estamos viendo un dinamismo mucho mayor en el comportamiento de la demanda por casa que en el departamento. Estamos viendo también que hoy día hay menor oferta disponible de casas de lo que había el año anterior, el año 2019, versus lo que pasa con el caso de los departamentos, y lo mismo también vemos en la cantidad de días que permanecen las propiedades en nuestro sitio, donde los departamentos hoy día están tomándose más días en arrendarse o venderse de lo que hacían en el 2019. En este informe estamos comparando los resultados del cuarto trimestre de 2020 versus lo que pasa en el caso de las casas, donde vemos un mercado mucho más dinámico. Nicolás, ¿y qué incidencia sí. tiene en todo este fenómeno, en esta tendencia que se está dando en la región metropolitana, el impacto del teletrabajo? Hoy día la gente cuando conversa con ustedes, cuando envía correos preguntando, ¿de verdad quiere quedarse en casa, tener una mixtura entre trabajo presencial y trabajo alejado de la fuente laboral? Nosotros creemos que esto tiene una relación bastante directa. Esta mayor búsqueda de espacio obviamente se ve en un contexto de pandemia donde tuvimos que ocupar mucho más nuestras casas, y donde en el fondo el tener un patio, el tener más espacio se volvió un deseo de muchos, y justamente el teletrabajo lo que ha permitido es que se pueda en el fondo utilizar más los espacios, y muchas empresas también hoy día se han dado cuenta que el teletrabajo es algo factible. Entonces ya hay muchas empresas que hoy día están planificando justamente empezar con el teletrabajo de una forma ya mucho más formal e independiente de lo que es la pandemia, y eso hace que personas que antes decían, mira, estar viajando todos los días, gastar tanto tiempo, tanta benzina en tiempos de traslado, quizás por mucho que me guste tener más espacio, no estoy dispuesto a sacrificar eso. Hoy día personas que van a tener cierta cantidad de días a la semana trabajando desde sus casas, lo están pensando dos veces, y eso justamente ha incrementado la demanda por mayores espacios y en zonas donde justamente el valor por metro cuadrado de los espacios es menor, que son las zonas periféricas. Y en estas zonas periféricas, precisamente, ¿por qué destacan, por ejemplo, Buin, Cerrillos, Melipilla, Padre Hurtado, Colina? ¿Cómo esas comunas de alguna manera estaban preparadas para absorber toda esta demanda? A ver, esas comunas se caracterizan justamente por hoy día tener mayor espacio para poder generar nuevas viviendas, y por lo tanto no hay esa escasez de suelo que se ve normalmente en zonas ya más densificadas, donde el valor por metro cuadrado es mucho más alto. Entonces, al haber más espacio disponible para poder construir, lo que pasa es que los valores por metro cuadrado en esas zonas son más bajos, y eso justamente lo que nosotros hemos visto es que se ha visto reflejado en un crecimiento muy superior en cotizaciones en línea, en portal inmobiliario, en visitas en nuestro sitio, y esa demanda también se ve reflejada hoy día en que además la oferta también está siendo más ajustada. Hay un ejemplo súper concreto, por ejemplo, lo que estamos viendo que está pasando en Colina, donde los valores por metro cuadrado en este periodo crecieron sobre el 10%, a diferencia de, por ejemplo, el mercado de departamentos en zonas céntricas que durante el año 2020 tuvo ajustes importantes.
Pero para ser claro, Nicolás, no existe ese paradigma que había antes de que vivir en la periferia era mucho más barato que vivir en el centro. No, yo no diría eso, Davor. O sea, justamente lo que nosotros creemos es que vivir en la periferia te permite acceder a valores por metro cuadrado más bajos y en ese caso, por ejemplo, reemplazar un departamento pequeño en el centro por una casa o por algún departamento de mayores superficies en la periferia. El caso de Colina, precisamente, donde hay barrios muy caros, muy desarrollados. De hecho, han salido permanentemente en las noticias porque es una zona donde además hay muchos portonazos y altos delitos violentos. Ahí hay un polo de desarrollo que desde mi punto de vista, por lo menos, es mucho más caro que vivir en Providencia hoy día, vivir en comunas como Las Condes, ¿o no? Sí, a ver, el caso de Chicureo, obviamente hay que entender como cuál es su sustituto. Y Chicureo es como la extensión del sector oriente de Santiago. Y en ese caso, efectivamente, los valores por metro cuadrado de casa en Chicureo sí son más baratos que sectores que son más caros del sector oriente, que están más cerca de la ciudad, como son la Dehesa, Vitacura, algunas zonas de Las Condes. O sea, esas son la tipología de viviendas con las que compite y en ese caso, efectivamente, sí los valores son más bajos. Y para las personas que tienen deseos de cambiarse de un departamento pequeñito a una casa de 3 dormitorios, de 2 baños, no muy grande, ¿en qué sectores de Santiago hoy día todavía hay disponibilidad, que no sean evidentemente las más caras? Eso está sobre todo dentro de las zonas que hoy día han tenido mayor demanda, como tú decías al principio, zonas como por ejemplo Wynn, Peñaflor, Calera de Tango, ya zonas también más alejadas de la ciudad que justamente te permiten gozar de mayor espacio, vivir en un entorno semi-rural, entre urbano y rural, y que te permiten combinar esto de que si tienes la posibilidad de trabajar algunos días desde tu casa y otros días desde la oficina, la cantidad de viajes que vas a estar haciendo durante la semana se va a ir compensando. Este fenómeno, Nicolás, se está repitiendo también en algunas regiones de nuestro país, de acuerdo a los datos que tienen ahí en el portal inmobiliario. Sí, ahí el fenómeno principal entre Santiago y regiones que nosotros hemos visto es que hemos visto un mayor crecimiento de la demanda de regiones que de Santiago, lo que nos hace pensar también que muchas personas en este contexto están incluso evaluando el dejar grandes ciudades como por ejemplo Santiago y replantearse una vida en el sur o en comunas en el fondo ya mucho más lejanas, teniendo la posibilidad de hacer 100% teletrabajo o ya un cambio radical en su vida. Y allí ha habido también un cambio sustancial en el precio, por ejemplo, de arriendo, de venta en comunas como Puerto Varas, como Frutillar, Puerto Octay, comunas que son muy bonitas y que dan deseos además de vivir allí. La verdad, nosotros a nivel de cambios de precio aún no hemos visto un cambio demasiado notorio. Creemos que en ese caso la misma pandemia lo que ha hecho es que también se ha generado una sustitución. Estas zonas, también por justamente ser zonas muy lindas, atraen también mucho turismo y como sabemos el turismo durante la pandemia se ha visto fuertemente impactado. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, viviendas que se dedicaban para el turismo, para periodo en el fondo peak, han visto una sustitución y hoy día han pasado a ser viviendas que se arriendan durante todo el año en arriendos más de largo plazo, justamente para también poder recibir esta demanda que están recibiendo. ¿Cuáles son las comunas que hoy día podríamos decir están saturadas? No hay mucha disponibilidad ni de casas ni de tampoco de departamentos. A ver, a nivel de saturación, no me gustaría hablar de saturación porque obviamente oferta hay, pero donde hemos visto los mayores ajustes son comunas que concentran la oferta de casas, que como decía, en el caso de los departamentos es el opuesto. Hoy día estamos viendo crecimientos bastante importantes en la oferta de departamentos. Y a nivel de casas, aquellas comunas que concentran esta oferta son justamente aquellas comunas de las zonas periféricas, Colina, San Bernardo, Wynn. Esas comunas hoy día, a diferencia de periodos anteriores, están viendo una menor cantidad de oferta y están viendo también una mayor competencia entre quienes en el fondo están interesados en este tipo de productos. ¿Qué está pasando, Nicolás, en un sector importante de Santiago, pero que está sumamente estresado, como es la inmediación de la Plaza Italia, con más de un año, va para el año y medio ya, con manifestaciones, con disturbios, con cortes de tránsito? ¿Se ha notado allí una caída en los precios de arriendo, de venta de departamentos? Sí, en el caso de estos sectores, más allá del tema de protestas, como decía, el producto departamento en arriendo en general ha visto caídas, pero sobre todo en estos sectores que han sido más afectados por las movilizaciones y en el fondo las externalidades negativas que eso puede generar para los vecinos, efectivamente se han visto más afectados que otros sectores. Pero como decía, a nivel general los departamentos en arriendo, hoy día hay más competencia, hay más oferta y por lo tanto lo que hemos estado viendo durante el año es un ajuste en los precios. Llevamos 5 trimestres consecutivos de ajuste
y recién el cuarto trimestre del año 2020 vimos una estabilización en esa tendencia, que es un poco lo que nosotros adelantábamos. O sea, lo más probable es que ya a partir de este año esos ajustes a la baja se detengan. Hoy es un buen tiempo para comprar o para arrendar un departamento si es que alguien tiene dinero. A ver, cuando uno va a ver el comportamiento de los precios de venta han aumentado a un mayor ritmo que los precios de arriendo, ¿ya? En ese sentido, el arriendo puede ser una muy buena alternativa, sobre todo para quienes tienen pensado vivir en algún sector de forma temporal, pero eso no quita que en el fondo como generación de patrimonio y como en el fondo una inversión familiar, la compra de una vivienda obviamente es algo que si una familia lo puede hacer, te permite ir generando un capital y el día de mañana poder arrendar ese departamento. Creo que la respuesta depende mucho de la situación familiar, pero comparativamente lo que hemos visto es que los precios de arriendo han aumentado a un menor ritmo que los precios de venta, de hecho se han ido ajustando a la baja durante el periodo, y eso lo que ha generado es que cuando uno ve la rentabilidad bruta anual, que es esta relación entre los ingresos por arriendo y los ingresos por venta, esas rentabilidades también han ido cayendo. ¿Y qué se proyecta, Nicolás, para el futuro con respecto, por ejemplo, a los departamentos de un dormitorio, los departamentos tipo estudio que tuvieron un auge masivo, sobre todo en la capital, con mucha gente que se quería venir a vivir al centro? Hoy día eso ya no corre en tiempos de pandemia, la gente quiere más espacio, ¿no? Sí, justamente como muy relacionado a lo primero que decía, de como el año 2020 creo que como que si uno lo tuviera que definir fue el año de la valorización del espacio, y en ese sentido justamente dentro del producto de departamentos lo que nosotros vimos fue un cambio también, donde el concepto como de nano departamentos muy pequeños, disminuyó su demanda de forma bastante más drástica que departamentos de mayores superficie. Si uno pregunta más hacia futuro, obviamente va a depender de entender si los cambios que estuvimos viendo durante el año 2020, que fue un año muy particular, llegaron para quedarse o se van a ir en el fondo volviendo más hacia la normalidad. Y creo que eso va a depender mucho justamente de lo que conversábamos al principio de la evolución del teletrabajo, ya que en la medida que personas puedan compatibilizar su trabajo, convivir a mayores distancias, va a ir favoreciendo justamente zonas más periféricas que permitan mayor superficie. Nicolás Izquierdo, subgerente de planificación del portal inmobiliario, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que estén muy bien. Igual, muchas gracias a ustedes. Buenos días.